Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en mi canal de YouTube y hoy tenemos un invitado muy especial, la doctora María Carolina Guerrero, que vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud mental y ella nos va a decir cómo es todo ese proceso y cómo va a ser, o bueno, tienen el programa Salud Mental Positiva en la Universidad del Atlántico y cuéntame cómo ha sido esos procesos o cómo ha sido esas partes. Hola, muy buenas noches. Sí, yo soy la coordinadora del programa de salud mental positiva de la Universidad del Atlántico. Estamos desde febrero del 2022 llevando a cabo este programa súper interesante en el que atendemos a estudiantes, docentes, administrativos en temas de salud mental. Tenemos 10 estrategias. Y bueno, cuéntenos cuáles son las 10 estrategias que ustedes manejan o plantean en esas situaciones. Bueno, nosotros manejamos 10 estrategias. Varias de esas estrategias están dirigidas a la intervención y otras a Ujú. la prevención. Son cosas diferentes, ¿cierto? Las estrategias dirigidas a la intervención son el servicio de psicología clínico, ¿sí? Los chicos, los docentes y administrativos tienen la posibilidad de ser atendidos por una psicóloga o un psicólogo clínico con su maestría y que estas personas pueden llegar a un total de 8 sesiones Ok. haciéndosele un tratamiento breve, ¿cierto? Pueden acceder a psiquiatría, a trabajo social, se les puede dar orientaciones por pedagogía social. Esas son las O sea, intervenciones. son como cosas especiales que se le da a la persona. Sí, son servicios en salud mental, en temas cuando hay de pronto situaciones en crisis, personas que tienen depresión, personas que de pronto requieren con urgencia hablar de alguna situación personal, ahí estamos a disposición en temas de intervención. Y está también el tema de prevención. Aquí en prevención están los talleres de psicoeducativas en temas de salud mental, manejo de la ansiedad, manejo del estrés, cómo identificar riesgo en temas de suicidio. Y contamos con un servicio muy especial que se llama la línea de vida. Es una atención abierta a los estudiantes y docentes 24 horas del día, 7 días a la semana, donde hay un personal capacitado para atender urgencias psiquiátricas. Ok. Y cuéntenos, ¿cómo sería ese proceso de que un estudiante está entrando en crisis y de pronto algunos psicólogos o parte de la línea de vida no puede como ayudar a esa persona? ¿Qué se hace en esos momentos? Muy bien, muchas veces nos ha tocado atender casos de estudiantes que se encuentran en su casa y lo primero que debe hacer un profesional de la salud mental es identificar si ese estudiante se encuentra solo o acompañado, identificar si tiene un acudiente cerca, pedir que le pase el teléfono a ese acudiente o si la persona se encuentra sola, aplicar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos se trata de unas herramientas que ayudan a la persona a calmarse, a pensar un poco, a reflexionar. Se le hacen algunos procesos de respiración para que baje la ansiedad y tomamos algunas acciones para inmediatamente conectarlo también con la línea distrital. Si la cosa está muy grave, llamamos a una ambulancia para que vaya a la casa de la persona, ayudarla a gestionar. Decimos que está grave cuando hay una persona que de pronto tiene ganas de quitarse la vida. Ok. Y cuéntanos como cuáles son esas herramientas que utilizan para, que usted me contó las herramientas que utilizaban, como así músicas como algo para relajar a la persona Ah, bueno. o qué sería en esos casos. Bueno, cuando hay una urgencia psiquiátrica también en el campus, dentro de la universidad, eh, se genera una atención inmediata, se notifica al equipo de salud mental positiva y ya sea la psicóloga con la trabajadora social se dirigen al lugar donde la persona se encuentra. Ahí, como te digo, si se aplican los primeros auxilios psicológicos, que es lograr estabilizar a la persona, mostrándole confianza, llevándola a un lugar seguro y estando allí, es que se trabaja con la respiración, con el diálogo.
Ahora, hay otras herramientas también importantes, por ejemplo, la música ayuda mucho en los talleres psicoeducativos para generar un ambiente de tranquilidad, para generar de pronto lo que se llama una conciencia del cuerpo, para relajar, y esto nos ayuda para que las personas aprendan de pronto a manejar el estrés. Ya esos son otros procesos un poco más largos, se pueden hacer Más apartes grupales y todo eso. o Ok. individuales, sí, exactamente. Ok, y además de esa línea de vida, ¿tienen otra parte, o sea, por emergencia o nada más tienen esas dos? Bueno, las emergencias pueden pasar también en la universidad y es cuando decimos que activamos un código rojo. Ahí trabajamos en llave con el centro médico. La universidad tiene un centro médico donde hay médicos, hay enfermeras, pero quienes atienden la urgencia en psicología son el equipo de salud mental. Entonces, ya O sea, sea son la, como la principal opción a esos temas. Sí, claro, los primeros que respondemos a esas Ok, situaciones somos el equipo. El equipo está conformado, no te he contado, por 15 personas. Tenemos una psiquiatra, tenemos 6 psicólogos, tenemos una trabajadora social, un pedagogo social, tenemos 3 facilitadoras terapéuticas expertas en tema de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando se activa una ruta de atención en urgencias, pues el personal todo está capacitado para abordar esas urgencias. Y llevamos a la persona una vez estabilizada al centro médico para que sea la ambulancia de AMI en conjunto con un familiar o un acudiente que vayan a una urgencia psiquiátrica para que ya determinen si la persona debe quedar hospitalizada. ok. Este, bueno, Te preguntarás por qué quedan hospitalizados. pues sí, sí. Bueno, los factores de riesgo por los cuales una persona puede quedar hospitalizada es porque quiere atentar contra su propia vida, puede ser un riesgo contra su propia vida, O sea, cuando está en suicidio sí, digamos, en eso, en esas partes. cuando hay un proceso previo de depresión y la persona ya está manifestando ideas suicidas, O ideas de hacen muerte, cartas y todo, o sea, hacen cartas, exactamente. Uno tiene que identificar algunas señales de alarma. Eh, entonces, por ejemplo, hacen en las cartas, han cambiado su comportamiento o sea, cambio de completamente. personalidad, No tanto el tema de cambiar de personalidad, porque eso ya es más complejo, pero de pronto su comportamiento muestra señales, digamos, se empiezan a despedir de las demás personas, o se eh, alejan más, se alejan, algunos se, sí, se aíslan, otros al contrario, se vuelven mucho más sociables, pero no es un comportamiento habitual que tengan. sea, es como una forma como de despedida, puede ser o más sociables o más distantes. Sí, porque cada quien asume esa postura de forma diferente. Ahí lo que hay que identificar es si hay ideas suicidas. O sea, en la valoración psicológica hay que definir si hay intención de matarse y el psicólogo abiertamente tiene que preguntar eso. Entonces, Juanchito, ¿tú tienes intención de quitarte la vida? ¿Has pensado en algún momento en hacerte daño? ¿Recientemente te has cortado, te has lesionado? Y a partir de estas preguntas que son indagatorias, la persona, pues, o el profesional en este caso, puede identificar si se trata de un caso Y de cómo, riesgo. perdón, y cómo, digamos, o cómo identificas de que esa persona no está siendo totalmente sincera con ustedes o de pronto no tenga la 100% confianza en los psicólogos y de pronto no está diciendo totalmente la verdad. O sea, digamos de que esa persona se esté cortando, se esté haciendo algún daño y que él diga que está todo bien, que no pasa nada, o sea, que todo está bien. Entonces, ¿qué sería en esos casos o cómo se descubre o cómo lo descubren de que está mintiendo? Mintiendo. Bueno, mira, lo primero es que en una sesión psicológica se establecen unos códigos iniciales muy importantes. Lo primero es generarle confianza al estudiante o a la persona que se esté atendiendo. Firman
acta de confidencialidad donde la persona está segura que todo lo que ella va a decir dentro de ese recinto, en esa oficina, pues no va a ser divulgado, no va a ser juzgado. Entonces lo primero es crear esa atmósfera de confianza. El psicólogo está entrenado para hacer preguntas aleatorias que apunten a la misma cosa. O sea, pregunta lo mismo de diferentes formas para poder identificar si en el discurso del estudiante hay incoherencias. Si te dice una cosa primero y después te dice, no, es que Se trata después, de ir a algún punto en específico de... sí, claro, a identificar esos factores de riesgo, pero haciendo unas preguntas específicas para corroborar si está diciendo la verdad o no. Obviamente, dentro de la terapia, quien va voluntariamente no va a mentir, generalmente. O sea, cuando Ok, una persona va a buscar ayuda, muchas veces, la mayoría de veces va con la intención de sinceridad. que se le ayude. ¿En qué casos están mintiendo? En los casos donde es la mamá que está llevando al hijo obligadamente al psicólogo, entonces el hijo no es sincero, no habla, o cuando hay un proceso de coerción, digamos que la facultad esté solicitando una valoración por psicología y el estudiante en realidad no lo quiere hacer. Nosotros no trabajamos bajo ese principio de coacción. Todos los chicos que se acercan al programa es porque voluntariamente requieren y buscan la atención. Entonces generalmente son sinceros. Ok. No, y cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia de usted como al principio de la psicología o cómo se sintió a dar sus primeras o sus primeros pasos a su carrera o digamos su primera experiencia con una persona y que usted la atienda. O sea, cómo, digamos, si se sintió un poco nerviosa o de pronto así. Siempre se siente un poquito de nervios, ya con el tiempo y con la experiencia uno cambia, ¿no? Uno ya está preparado, ya uno sabe cómo abordar. Eh, yo tengo ya casi 15 años de experiencia en psicología clínica Bastante bien. y pues eso me ha dado un bagaje para saber cómo hablar con cada paciente. Cada paciente es diferente, ¿sí? Está el depresivo que viene con un tono de voz bajo, que viene muy triste, entonces uno ya sabe cómo ir planteando una situación de acoger a esa persona. Está el ansioso que quiere enseguida respuestas, que quiere que le den la solución y uno va planteando también cómo él mismo tiene que buscar las alternativas, pero entonces todo se basa en un proceso de confianza y escucha muy activa. Entonces las primeras experiencias no fueron de pronto las más satisfactorias porque de pronto uno como profesional se acelera o no sabe qué preguntar, pero después en los procesos te van llevando a buenos términos, o sea, que el paciente vaya evolucionando y mejore muchísimo. Igual, yo creo de que eh, algunas personas tienden a hacer con el mismo psicólogo las citas porque ya se sienten con más confianza con el mismo, o sea, ya Claro, sabe que imagínate son... contándole la misma historia a varios profesionales, eso se llama revictimizar. Ok, ¿Sí? Cuando una persona tiene que contar, por ejemplo, una persona que ha sufrido abuso sexual, tiene que contarle al policía, entonces del policía lo manda al, de pronto al perito, al psicólogo, después al psiquiatra, y son varios profesionales, una línea muy larga por la que tiene que pasar esta persona, y eso se llama revictimizar cuando tiene que contar la misma historia. Entonces no es nada cómodo. ok. ¿Ya cuánto tiempo después? Bueno, ahí se puede cortarse. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta? Bueno, cuénteme, doctora, ¿cuáles son las psicopatologías más comunes que se han encontrado en la línea de vida y cómo han sido estos casos? Bueno, la línea de vida es solo para urgencias psicológicas, o sea, cuando alguien llama a la línea de vida es porque realmente se siente muy mal, quiere morirse Es muy generalmente. grave generalmente, sí. Sí, porque pueden llamar a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche y generalmente estos casos son porque están en crisis. Eh, lo más común en la línea de vida son crisis de ansiedad, que la persona no se siente bien y lleva varios días soportando esa sensación de opresión en el pecho, de pronto de sentirse angustiado.
es de sentir que no tiene apoyo de su familia, de pronto lleva 3 o más días sin dormir. Entonces llega un momento en el que colapsa. Nosotros hemos hecho una difusión muy importante sobre las líneas de vida, o sea, la mayoría de estudiantes de la Universidad del Atlántico saben que cuentan con un programa de salud mental y sabe que tiene una línea disponible. Entonces ya ellos llaman cuando se sienten muy mal y tienen la crisis y como te digo, los psicólogos que atienden aplican los primeros auxilios psicológicos. Pero lo más común son crisis de ansiedad. También chicos que vienen muy deprimidos hace mucho tiempo, entonces tienen de pronto un cuadro de depresión crónico. Y entonces ya lleva un tiempo en evolución y ya es cuando el chico dice, no sé, no puedo más, me siento muy triste, no me quiero levantar, no quiero seguir estudiando, no estoy estudiando lo que yo quiero, no tengo el apoyo de mi familia y me siento mal, me quiero morir. Ok, Entonces cuando pasan esas cosas es cuando recurren a la línea de vida. Ahora, otra cosa es la atención dentro del campus, la que damos dentro de la universidad. Allí también se presentan muchas situaciones de ruptura emocional, digamos, cuando lo que comúnmente decimos la tusa, ujú, eh, pues pareciera que fuera sencillo, pero para muchas personas les genera un malestar emocional grandísimo. Muchos se quieren morir, ¿sí? Cuando los deja el novio o la novia. Entonces hemos atendido casos de estos, chicos que ya venían con un diagnóstico previo de trastorno bipolar, depresión, entonces bueno, se es les que se ha atiende. demostrado de que a lo largo de estos, digamos, 10 años, estadísticamente ha incrementado mucho los suicidios Uh -huh. o la ansiedad, la depresión. ¿Por qué cree usted, o doctora, que pasa esto? O sea, ¿qué, qué problemas de pronto hay? O sea, Bueno, eso es una muy buena pregunta porque yo tengo una posición muy personal, ¿sí? No ajá. es algo científico. Por supuesto hay estudios y ahora se habla de una generación muy diferente, una mentalidad No, la diferente. generación de cristal, Le que... dicen que es la generación de cristal. Yo tengo una postura muy, muy particular. Y es que en estos casos, por ejemplo, aquí en la universidad ya recientemente han habido 2 casos de suicidio consumados de estudiantes y uno de un docente. Y haciendo la investigación de cuáles son los posibles motivadores para que una persona termine suicidándose, eh, es una depresión crónica no tratada. ¿Sí? Es una O sea, persona que viene que de hace mucho tiempo y no se trata, mucho o tiempo y la persona la no ha tenido persona la no, oportunidad de o no ha vivir tenido la oportunidad o no ha querido. o no ha querido buscar ayuda, no ha querido buscar ayuda, no ha tenido de pronto los recursos para buscar ayuda, no ha tenido el apoyo familiar. Ahora, los jóvenes de hoy en día sí considero que tienen tanto ventajas emocionales como desventajas. Me refiero a la generación de los jóvenes. La generación que atendemos es una población desde los 16 años hasta los 30 y pico de años. Ese bloque grande es una generación, sobre todo los más jóvenes, es una generación que es muy sociable, es muy proactiva, son muy creativos, pero al mismo tiempo considero que son muy sensibles a los cambios, les cuesta a veces asimilar ciertos cambios a pesar de que venimos de una temporada de pandemia y a todos nos tocó adaptarnos a cambios drásticos. Pero estos chicos de pronto considero que muchos de ellos no han construido las herramientas eh, emocionales para afrontar los desafíos de la vida porque de pronto la generación de los padres que criaron esa generación han puesto pocos límites, han sido muy permisivos, algunos han sido muy rigurosos, o sea, ya hablamos de extremos, pero que generan lo mismo, chicos inseguros, chicos que no creen en sí mismos, chicos De que no pronto tienen buena padres muy autoestima, estrictos o padres muy que estrictos. no los dejan salir o cosas así. Tenemos ambos casos extremos, o padres muy sobreprotectores, estrictos, que O no. padres que no cuidan de la Exacto, persona. que no les han permitido vivir, que no les han permitido crear su identidad, o los padres que son muy tranquilos, no les importa mucho, no tienen mucho diálogo con sus hijos,
que son muy laxos, no ponen límites. Entonces, esos dos extremos hacen mucho efecto en la Que siempre autopercepción. tiene que haber un equilibrio en esa parte para que pues tengan una buena conexión. Sí, claro, sí. Entonces, muchas veces viene de eso, de situaciones familiares que no han sido las mejores y que han generado mucha inseguridad en estos jóvenes que cuando llegan a la universidad se sienten perdidos, no saben qué hacer, no saben cómo responder a los desafíos. Si un profesor es estricto, entonces como mi papá, mi mamá no estuvieron presentes o nunca me exigieron esto, entonces me siento mal con ese profesor que es muy estricto y entro en crisis, o me deja mi novia y entro en crisis porque se generan apegos patológicos, ¿sí? Todos ese tipo de situaciones suceden. Bueno, y yo le quería comentar otra cosa, que es de que, ¿por qué cree usted que los adolescentes algunas veces o tienen cambios de humor muy drásticos o de pronto, o sea, sí que se les note que uno puede hablar con ellos y de pronto un día están muy felices, un día están muy tristes o ah, Bueno, la adolescencia es una etapa bastante complicada, siempre lo ha sido, generación tras generación. La adolescencia es compleja porque es una etapa de muchos cambios psicológicos y físicos y sobre todo la persona que está en esta etapa sufre lo que se llama una construcción ya de su identidad como tal, ¿sí? Antes de la adolescencia uno se acoge mucho a la familia, a las normas de la familia, pero cuando estás en la adolescencia es como si te desprendieras de todo eso ok. que aprendiste para aprender afuera otras, otras formas de ver el mundo. Y tú entras en contradicción, ¿cierto? Ah, en mi casa me enseñaron esto, pero yo conozco a mis amigos y hacen esto, y entonces entras Quiere como en pasar uno más confusión. el tiempo con los amigos que con los padres, entonces, Para el adolescente es mucho más importante el grupo de pares o de amigos que los mismos padres, porque ya estuviste con tus padres en una primera etapa que es la niñez, la preadolescencia, y ya en ya la... la adolescencia se va despegando un poquito y me imagino ya después, ya independientemente, o Ese es el es como proceso una, previo a la independencia. O sea, la adolescencia es lo que te va a ayudar a ser más independiente más adelante si haces un buen proceso en la adolescencia y logras claro, claro, construir tu identidad, ¿no? sí. O sea, es como un proceso para adaptarse a lo que viene más adelante. Sí, claro, porque en la adolescencia tú vives muchas crisis de identidad, cuando las superas te vuelves más fuerte, cuando las superas te das cuenta quién eres, hacia dónde quieres ir, qué te gusta, qué eliges. El problema con muchos adolescentes es que entran a la universidad sin saber qué quieren de su vida, sin saber qué quieren estudiar, hacia dónde quieren ir, y ahí es La donde crisis de entra los la crisis, 20 que no, la crisis de los 20. sí, la crisis de los 20 que bueno, pues se habla mucho de que de pronto la persona, o sea, tiene, no sé, entre 18 o 20 años y o no sabe qué estudiar todavía porque pues de pronto está como, tiene muchas cosas en la cabeza metidas o muchas carreras y todavía no ha elegido una. O bueno, está como confundido, muchas personas le dicen, oye, pero estudia, no sé qué, no te quedes ahí en la Y casa o sal todavía o... hay procesos que de pronto no ha cerrado, hay procesos que todavía no lo han confrontado, entonces está en un proceso de elección y eso puede ser muy confuso. Bueno amigos de YouTube, hasta acá quedó la entrevista, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos para un próximo video. Hasta luego.